y vamos a cerrar nuestro programa de la mejor manera. Pues como última conferencia escucharemos a Ramón Sanfélix, quien es desarrollador, experto en Power Builder, colaborador en Ismael Natividad Alpuente, y él presentará la conferencia DevOps con Visual PV Auto Build 2022. Como siempre, los invitamos a escribir sus dudas, comentarios en la sección de preguntas y respuestas, y al finalizar las vamos a estar comentando. También cuando acabe la conferencia de Ramón, no se vayan porque daremos inicio al sorteo del que hemos estado platicando a lo largo del evento. Ramón, muy buenas tardes. No sé si sea tardes, noches por allá. Espero que no haya sido muy larga la espera para presentar tu conferencia. Bienvenido, adelante. Hola, muy buenas tardes, Elisa. Gracias por esa presentación. Efectivamente, aquí son las 7:40 de la tarde, pero bien, vamos a empezar. Vamos a ver si compartimos la pantalla. Compartir. Y... De acuerdo. Vale, pues bien, hoy os vengo a hablar del último programa que he desarrollado a modo de ejemplo para mi blog personal. Le he llamado Visual PV Auto Build y está inspirado en el último vídeo de Alex Riofrío titulado DevOps con Power Server y Jenkins. Vamos a empezar por el disclaimer. Simplemente es un descargo de la responsabilidad de Apeon y Dora Sistemas, un recordatorio de los derechos de autor. Vamos a esperar un segundo para que se pueda leer completamente. Y vamos con la agenda de hoy. Hablaremos de automatizar el proceso de compilación y publicación de nuestras apps Power Builder. Trataré la edición automática de archivos JSON de los proyectos exportados desde el IDE. Hablaremos de la creación y ejecución de archivos .bat para la realización de las tareas en lugar de recurrir a Jenkins. Os comentaré un control de versiones que he ideado para hacer más eficiente este proceso. Como último punto a tratar, hablaré de la plantilla de seguridad JSON Web Token en los proyectos Power Server. Y para finalizar esta presentación, haremos una demostración en la que os intentaré enseñar todas las opciones de este programa. Bueno, sobre mí. Mi nombre completo es Ramón Sanfélix Ramón. Soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente tengo el cargo de director de la tecnología en Ismael Natividad. Divido mi jornada entre tareas informáticas programando en Power Builder y SQL Server y tareas administrativas en el área de la contabilidad y los recursos humanos. Como proyectos recientes, he integrado la lectura y escritura de código de barras en la gestión documental. He implementado la firma digital de archivos PDF, tanto visual como no visual, y he desarrollado todo el tema de factura electrónica en la empresa. La empresa se llama Ismael Natividad Alpuente SL. Es una empresa dedicada al comercio de material de construcción. Está ubicada en España y en 2009 adquirió un ERP programado en Power Builder. Es por ello que me empecé a interesar en esta herramienta. Actualmente puedo decir que desarrollo nuestras propias aplicaciones en Power Builder 2022. Bien, hablando del proceso de automatizar el proceso de compilación y publicación, os voy a comentar los objetivos de esta aplicación, que son principalmente no depender del IDE para el proceso de compilación, automatizar la publicación de las apps y simplificar la configuración de PV Auto Build. Aquí abajo a la derecha tenéis el enlace de mi perfil de GitHub por si os lo queréis descargar. La ejecución de este programa está pensada de dos maneras. De una manera manual, en la cual hay que abrir el archivo JSON directamente exportado desde el IDE. En este caso, no está implementado el control de versiones y se usa el programa para simplificar el proceso de grabación de las versiones en un solo lugar.
Para la ejecución automática hay que crear una carpeta llamada auto en la ruta raíz del programa y guardar en ella todos los proyectos JSON en formato JSON que queramos que el programa procese por nosotros. Lo ideal es programar una tarea Windows para que esto se haga, por ejemplo, por la noche. Comentar brevemente la ventana vMine, que es la ventana principal que contiene todos los métodos del proceso. Estos son loadJSON, saveJSON, downloadVersionControl, loadVersion, modifyClass y la función build. La configuración está parametrizada en un archivo setup.ini. Hay que configurar cada proyecto en un apartado con el mismo nombre del JSON. Y en el apartado setup se pueden poner los parámetros que queramos que sean generales o comunes en los proyectos. Así no tenemos que andar copiando los mismos datos en cada apartado. Bueno, pasamos a hablar de la edición automática de los archivos JSON. Para ello, he usado el objeto UJSON del perfil de GitHub Informaticon AG. Ahí abajo os dejo el enlace. Esta clase permite el manejo y análisis orientado a objetos, la generación y manipulación dentro del mismo objeto y la asignación y obtención de los valores en una línea de código. Los métodos más usados para la navegación entre los nodos del JSON son ofGetNode String Cascade y ofGetNode Local Index para los nodos que son matrices. Para la obtención de valores, los métodos que yo más he usado han sido ofGetValueString, ofGetValueNumber y ofGetValueDataType. Y para modificar los valores, sus correspondientes funciones offsetValue. Este objeto lo usaremos dentro de la ventana principal en las funciones loadJSON, saveJSON y loadVersion. Para la creación y ejecución de los archivos .bat, os quiero comentar que he creado un objeto llamado enCustomFunctions, simplemente para separar las funciones auxiliares de la ventana principal. Estas funciones son, por ejemplo, la función log, la función error y la función copypbAutoBuildDocs. Estas tres funciones las empleo para manejar el log de mi aplicación. Luego tenemos la función reemplaceAll, que sirve para modificar cadenas de texto, y la función decode base64 URL, que la usaré para decodificar los passwords almacenados en el archivo setup.ini. En este objeto he incluido las funciones ofCreateBat y ofRunBat. Precisamente para la ejecución de las tareas he usado el objeto enRunAndWrite de Ronald Smith. Aquí abajo también tenéis el enlace a su página Talk with Software para descargarlo si queréis. Este objeto nos permite ejecutar otras aplicaciones y esperar a que terminen antes de continuar. También permite la captura de la salida de una aplicación de consola. Los métodos usados son ofRun y ofRunAndCapture. Usaremos este objeto en la ventana principal dentro de la función ofBuild para ejecutar pbAutoBuild. Esto me permitirá ejecutarlo de manera visual para ver el proceso. Y dentro del objeto enCustomFunctions usaremos el objeto runAndWrite en la función ofRunBack, que es la que usaremos para ejecutar el resto de tareas, que se ejecutarán de manera invisible. Paso ahora a comentar el control de versiones que he ideado para hacer más eficiente este proceso. He usado el objeto nativo HTTP Client. Se trata de descargar el archivo del proyecto SRJ del repositorio Git. He ideado que los repositorios puedan ser públicos o privados. En el caso de ser privados, he implementado el acceso mediante token personal y con el método sendRequestHeader lo enviaremos. Para la descarga del archivo, usaremos el método sendRequest con el verbo get. Si nos fijamos en la URL,
la he parametrizado para que podamos indicar el nombre del perfil de GitHub, el nombre del repositorio, la rama, la librería PBL y el nombre del archivo SRJ. Obtendremos estos valores del archivo setup.ini. Todo esto ocurre en la ventana principal dentro de la función download_version_control. En los proyectos Power Client y los proyectos Power Server, mediante la función fileReadEx, extraeré el JSON implícito en el código fuente del archivo SRJ. Y empleando nuevamente el objeto JSON comprobaré la Deloitte version. En los proyectos nativos, mediante la misma función, leeremos la product version y extraeremos la revisión. Todo esto ocurre en la ventana principal en la función offloadVersion. Aquí tenemos una vista del IDE Power Builder 2022 con los tres tipos de proyectos. A la izquierda tenemos el proyecto Power Client y he marcado en rojo la Deloitte version, que es en la que me voy a fijar para el control de versiones. Aquí en el centro tenemos el proyecto Power Server, que también he marcado en rojo la Deloitte version. Y a la derecha tenemos el proyecto nativo, que como no existe la Deloitte version, lo que he tenido que hacer es fijarme en otro campo. He optado por la revisión del product version. Comentar también que en los proyectos Power Server y Power Client, la fecha de disponibilidad, la fecha de expiración y la mínima versión compatible se actualizan del archivo descargado SRJ del repositorio Git. Ahora vamos a hablar de la plantilla de seguridad JSON Web Token en Power Server. Los problemas que pretendo solucionar con este programa son no exponer las credenciales en el código fuente de Git, publicar la capa cliente con el archivo de configuración sin exponer las credenciales y automatizar la compilación y la publicación de la API de Power Server. Aquí abajo os dejo el enlace a la documentación oficial de Appian, donde explica en más profundidad todo este tema. Bien, en el IDE de Power Builder, lo que tendríamos que hacer para implementar esta plantilla es abrir el proyecto Power Server, venirnos al apartado Net Server y en la pestaña avanzada tenemos aquí marcado en rojo donde se eligen las plantillas. Comentar que este programa está pensado para proyectos Power Server sin seguridad o con seguridad JSON Web Token. No he implementado ninguna otra plantilla. He optado por un archivo cloudsetting.ini para no exponer las credenciales en Git, ya que si por ejemplo pongo aquí el usuario y la contraseña y esto lo subo a Git, se subirá en texto plano y pueden quedar expuestas. Además, he añadido que los passwords en los archivos INI estén codificados en base 64. Por eso veis aquí que he usado el coder object. Sería recomendable también darle un encriptado y usar el crypter object. Pero bueno, en este caso de ejemplo, pues yo no lo he hecho. Bien, he usado un archivo cloudsetting en blanco como plantilla. Obtendré la configuración dinámicamente del archivo setup.ini para rellenar la plantilla. Comentar que para conseguir que esto se publique con la capa cliente, ha habido que añadir un comando en el JSON para que lo ejecute pbautobuild justo después de la descarga de las fuentes y antes del proceso de compilación. También es necesario crear la clase default userStore con las credenciales. Cuando nosotros compilamos en el IDE un proyecto Power Server, cuando finaliza tenemos que abrir la herramienta Snap Develop y allí ir al proyecto Server APIs, a la carpeta Authentication, dentro de ella está la carpeta JSON Web Token y en la carpeta Implementación encontramos esta clase. Power Server o Power Builder por nosotros crea 3 usuarios de prueba que nosotros debemos modificar manualmente. Luego tenemos que compilar el proyecto y publicarlo. Pues bien,
Para automatizar todo este proceso, lo que yo he recurrido a usar una plantilla, he creado una clase default user store como plantilla y he puesto los valores para que me sean fácilmente accesibles por código. Los rellenaré también a partir del archivo setup.ini. Por resumir un poco el proceso automático, lo que va a ocurrir es, en un primer lugar, que va a leer directamente el JSON exportado del IDE. Luego lo va a modificar añadiendo las versiones, las fechas de disponibilidad, la mínima versión compatible, añadir el comando de copiar.ini. Luego se va a ejecutar pb-autobuild, se van a copiar el contenido de los logs a los logs de mi aplicación para poder llevar el registro de varias compilaciones. Luego vamos a detener el sitio web de la API, vamos a borrar la carpeta que contiene la API en el servidor, vamos a copiar la clase default user store con las credenciales, compilaremos y publicaremos la API, reactivaremos el sitio web y finalmente borraremos el código fuente descargado. Por comentar un poco los comandos que van a ir sucediendo, decir que cada comando que se crea automáticamente se ejecuta y luego se borra. Aquí tenemos el comando de copiar.ini, que es el que he usado para copiar el archivo cloudsetting.ini. Tenemos el comando de ejecución de pb-autobuild, que es el único comando que no está dentro de un archivo .bat. Tenemos el comando para detener el sitio web, el comando para borrar la carpeta del servidor, el comando para copiar la clase default user store, el comando para compilar y publicar la API, el comando para restablecer el servicio de la API y finalmente el comando para borrar las fuentes descargadas. Bien, vamos a ir con la demostración. Vamos a ver. Lo primero, os quiero presentar un programa de ejemplo que he creado y lo tengo aquí compilado de manera nativa. Vamos a ver que está aquí a la derecha, no sé si lo veis, está en la versión 34. Aquí a la izquierda le he puesto un icono personalizado para que se vea que es un proyecto nativo. Tenemos el mismo proyecto compilado en Power Client, tiene el icono personalizado y tiene también la versión 34 y el proyecto Power Server, que también está en su versión 34. Quiero agradecer a Kevin Ridley por su aportación para el resize de las ventanas y de los data windows, que se lo he puesto a este ejemplo, como un guiño a su presentación. Bien, vamos a abrir el proyecto de ejemplo en el IDE de Power Builder. Vamos a ver. Y lo único que voy a hacer es exportar los proyectos en formato JSON. Muy importante, marcar el checkbox para exportar las credenciales de HIT. Le damos a exportar el proyecto de Power Client. También hacemos lo mismo, export with file y con el de Power Server. De acuerdo. Vamos a cerrar. Me voy a copiar al escritorio los proyectos que acabo de exportar. Voy a abrir la carpeta de Visual pb-autobuild en mi computadora. Y por lo pronto voy a copiar el proyecto Power Client y pb-native en su carpeta. Quería copiar el copy Power Client, Power Native. Vale, los quería haber cortado el copiado, pero bien. Y ahora vamos a ir al servidor y voy a grabar el archivo Power Server directamente en la carpeta auto para que se ejecute automáticamente. Vamos a ejecutar el programa en el servidor y se ejecutará de manera automática. Se me apaga la pantalla. Disculpad que se me apagaba la pantalla. Y aparentemente va a aparecer que el programa no hace nada. Vamos a abrir el archivo del log
y vamos a ver lo que ha sucedido. Si nos fijamos, sí que se ha bajado un archivo y el programa ha detectado que estaba en la misma versión y por eso no ha hecho nada más. Volvemos a mi computadora y vamos a abrir, vamos a repasar que no hay aquí ningún archivo para que no se ejecute de forma automática. Voy a abrir la aplicación y voy a abrir un JSON, por ejemplo, el del Power Client. Y aquí vemos cómo se lee la versión, la fecha de disponibilidad, la fecha de expiración y la mínima versión compatible. Voy a abrir también el archivo nativo del proyecto nativo. Si nos fijamos, en este caso está deshabilitada la información, está porque los proyectos nativos no existen. Lo que voy a hacer para poner a prueba el programa es bajar una versión y darle a compilar. Como no hay control de versiones, el programa lo va a hacer. Pero nos ha grabado de forma sencilla la versión. Si ahora ejecutamos, vamos a ver que ha bajado a la versión 33. Y por mostrar que tengo aquí la carpeta del proyecto nativo y se han borrado las fuentes. Vale. Vamos a dejarnos preparado el programa para que en la siguiente ejecución sea automática. Y ahora vamos a ir nuevamente al IDE de Power Builder, al proyecto de ejemplo. De acuerdo. Lo que voy a hacer es un pequeño cambio en la ventana principal. Voy a poner esto que ya tenía preparado de manera visible. Y vamos a aumentar las versiones de los tres tipos de proyectos. Del proyecto nativo vamos a poner la versión 35 y le damos a guardar. En el proyecto Power Client vamos a poner la versión 35. Aquí también hay que ponerla aquí. Vamos a poner la mínima la 34 y la fecha, la de hoy, que es 27. Vamos a darle a guardar y vamos a abrir el proyecto Power Server y vamos a ir al apartado de versioning. Aquí sí que han puesto todo el tema de las versiones en un solo lugar, lo cual es de agradecer. Voy a poner versión 35, la versión 34 como la mínima compatible, la fecha, la de hoy, aquí la 35, la 35, la 35 y la 35. Bien, ya tenemos hecho los cambios y vamos a hacer el commit. Vamos a hacer el commit, vamos a poner la versión 35 Power Talks 2023. Y muy importante que hagamos el push. Bien, vamos a abrir mi cuenta de GitHub. Vamos a ver los repositorios y vamos a entrar en el repositorio de este caso de ejemplo. Si nos fijamos, tenemos aquí que la última actualización es la versión 35 para PowerTalks 2023. Vamos a entrar y vamos a ver el proyecto nativo del archivo SRJ y ver que está en la versión 35, el archivo Power Client está en la versión 35 y el archivo Power Server que también está en la versión 35. Quiero comentar aquí que tanto en los proyectos Power Server como Power Client, el archivo SRJ tiene implícito un JSON con la información del proyecto. Esto es lo que he comentado antes en la presentación. Bien, vamos a cerrar aquí y ahora sí vamos a abrir nuevamente Visual PB Autobuild en mi computadora y vamos a probar a ejecutarlo de manera automática. Aquí estamos viendo cómo se ejecuta el proyecto nativo, descarga las fuentes, se compila. Ahora pasamos al proyecto Power Client
Tarda un pelín más porque tiene algún paso adicional, pero bien, ha sido bastante rápido. Y ahora si vamos aquí, vemos que el proyecto nativo está en la versión 35, pone PowerTalks. Vamos a ver el proyecto Power Client. Como el proyecto Power Client está subido al servidor, nos indica que hay una versión más reciente disponible, la vamos a descargar y ya tenemos aquí la versión 35 de este caso de ejemplo. Vale. Vamos a irnos ahora al servidor y vamos a ejecutar el programa para compilar y publicar el proyecto Power Server. Le damos y se conecta. Tengo que decir que esto va a tardar un poquito más porque los proyectos Power Server aún tienen más pasos adicionales que los proyectos Power Client. Así que vamos a tener que esperar un minutillo por ahí para que se realice todo el proceso. Vamos a esperar. Va haciendo el parsing para generar la API. Vale, seguimos. Y ahora, de manera invisible, se están ejecutando el resto de comandos batch para compilar y publicar la API. Parece que el programa no responda, pero sí que está funcionando. Vamos a abrir el log de error, a ver si hay algún error. No hay ningún error. Y voy a abrir el log para que veáis cómo se ha descargado y comprobado el archivo SRJ y nos dice que está en la versión 35, que la anterior es la 34, entonces el proceso empieza. Aquí tenemos capturado todo el log de pbautobuild. Aquí al final vemos los comandos adicionales para detener el sitio, para borrar la carpeta, para añadir la clase default user store, para publicar el sitio web, para volver a activar el sitio web y finalmente para borrar las fuentes descargadas. Me voy a copiar el archivo procesado a mi computadora para que luego lo abriremos. Bien, aquí hemos terminado en el servidor y vamos a ver que hay una versión disponible nueva de la compilación Power Server. La vamos a descargar. Se hacen las comprobaciones de las credenciales, por eso tarda un poco más que el proyecto Power Client, y vemos que estamos ya en la versión 35. Bien, por comentar un poco lo que ha sucedido, vamos a abrir el archivo JSON en Visual Code, le vamos a dar formato y vamos a ver cómo el programa ha ido poniendo los directorios por nosotros. También ha grabado las versiones aquí y aquí. Y más hacia abajo podemos ver la Deloitte versión, la mínima versión compatible, la fecha de disponibilidad y la fecha de expiración. Todo esto lo ha hecho el programa por nosotros. Vamos a cerrar, no voy a guardar. Y por comentar brevemente, vamos a ver la capa cliente. La tengo aquí. Cómo se ha publicado el archivo Cloud Settings con las credenciales. Si yo, por ejemplo, modifico el password y le doy a guardar, si ahora intento ejecutar, pues no va a funcionar. Y bien, pues esto sería todo con la demostración. Y ahora pues sería el momento de las preguntas. A ver. No sé si hay preguntas o si tengo que dar paso a alguien o cómo está. Muchas gracias, Ramón. Sí hay preguntas. Juan Magaña dice, es una herramienta que soluciona muchos pasos en la liberación de versiones. Felicidades y gracias por la aportación.
En mi caso, ¿mande? ¿Eso era una pregunta? Un comentario. En mi caso, Vale. le añadiría conexiones FTP para liberar la versión compilada en los servidores de cada cliente que usa mi aplicación. Gracias, Juan. Alberto Zárraga, me causa un conflicto cuando comentaste que se detiene el sitio web y después se activa. ¿Esto cómo funcionaría en una aplicación distribuida a nivel nacional y los usuarios, al entrar a diferentes horas, se detendrá el sitio web? Bueno, yo en este caso no soy un experto en la materia, pero si cuando publicamos la API desde la herramienta Snap Develop el sitio web se detiene, pues sería lo mismo. La cuestión no sabría decir cuánto lo que sucedería ni cómo habría que programarlo. Ok, muy bien. Alberto Zárraga, no, esa es la que acabamos de leer. Juan Magaña, ¿es posible colaborar en nuevos cambios a la aplicación AutoBuild? Sí, el perfil, bueno, está subida a GitHub, esta aplicación, es un repositorio público y me gustaría que la gente participara en los proyectos que subo. Claro que sí que me gustaría. Excelente. Vamos a esperar unos segundos a ver si hay alguna otra pregunta que quieran hacer para Ramón.